Cuando llega un cristiano o una iglesia lleno del Espíritu Santo, los demonios tienen que huir, los principados se tienen que ir, los gobernadores del diablo se tienen que ir. Aleluya. Cuando una iglesia llega a una ciudad, Dios trae liberación a ese barrio, Dios trae liberación a esa ciudad. Aleluya. Daniel 10, si usted lo tiene, dispárese un gloria a Dios. Dice el versículo 12 en adelante, lo lee conmigo. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Padre, gracias por tu palabra, te damos en este día. Venimos ahora delante de tu presencia, rogándote, como pidieron los discípulos, que tú nos des de nuevo, Señor, para compartir tu palabra. Que al abrir mis labios, nuestra boca sea llena de tu palabra, de unción, poder y de nuevo, para que tu palabra, Señor, sea compartida de una manera eficaz en medio nuestro. Pon también, te ruego, fe en cada uno de nuestros corazones, para que esta palabra, Señor, nos sea de edificación en este día. Y rogamos que en este día, Señor, el nombre de Cristo sea una vez más exaltado en este lugar por tu iglesia. Cubrimos esta reunión con la sangre preciosa de Jesucristo. Que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, santifique hoy esta reunión. Y como oraba el pastor al principio, el pastor Samuel, los aires se despejen en el nombre de Jesucristo. Reprendemos todo lo que se oponga a tu palabra en el nombre de Jesucristo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia y a la voluntad de Jesucristo. Y que nada en este día nos distraiga, porque ahora vamos a recibir tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. La iglesia dice fuerte: amén. Puede tomar asiento. El libro de Daniel, uno de los libros más exquisitos en cuanto a profecía bíblica. Y leímos hoy el capítulo 10, pero creo que uno de los más conocidos por la iglesia es el previo, el capítulo número 9, donde se nos narra el momento cuando el profeta Daniel se dispone para clamar a Dios a favor de su pueblo, a favor de la nación de Israel, en especial la tribu de Judá que había estado cautiva en la tierra de Babilonia. Se nos dice en el capítulo 9 cómo el profeta Daniel se dispuso para buscar a Dios, y entonces vino el ángel para manifestarle la profecía bíblica que se conoce como las 70 semanas de Daniel. O sea, el propósito, el plan de Dios profético para la nación de Israel. De las 70 creemos que falta una semana de años, la cual comenzará cuando la iglesia sea levantada. Pero vemos en este capítulo cómo Dios le manifestó a Daniel su plan con Israel, y cómo Dios sí iba a cumplir su palabra que había dicho a través del profeta Jeremías, que al cumplirse los 70 años acabarían las desolaciones de Jerusalén y Dios les permitiría regresar a su tierra para levantar otra vez el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Y sabemos que así aconteció cuando el rey dio el edicto para que los judíos pudieran regresar a su tierra y otra vez reedificar el templo de Jerusalén y la misma ciudad de Jerusalén, regresando así primero con aquel hombre llamado Zorobabel. Y el capítulo 10 posiciona históricamente a Daniel un par de años después, ya cuando el edicto había sido mandado. Pero ahora Daniel oye que aunque los judíos habían regresado,
Tal parece que se había levantado, según el libro de Nehemías, una oposición terrible por parte de los samaritanos presentes en la tierra de Judea y también los árabes en aquella zona que querían oponerse a la reconstrucción del templo de Jerusalén. E históricamente el contexto nos lleva a este momento cuando el profeta Daniel otra vez ahora se dispone para buscar a Dios, para clamar a Dios a favor de su pueblo, para que el plan de Dios sea establecido en la nación de Israel a pesar de la oposición del enemigo. Quiero decirte en este día que aunque Dios tiene planes establecidos para nuestras vidas en su perfecta voluntad, es un misterio que aunque Dios es soberano, Dios ha establecido que el que recibamos tú y yo o no, su bendición dependa en gran medida en cuanto a si la iglesia clama o no para que el plan de Dios sea establecido. Es por esto que aunque Elías había oído de parte de Dios, voy a hacer llover sobre la tierra otra vez después de 3 años y medio, él se retiró al monte, a la cima del monte, para clamar 7 veces a Dios, para que Dios entonces enviara la lluvia. Como dijo un gran predicador hace poco, Dios no hará nada que la iglesia lo provoque a través, que la iglesia no lo provoque a través de la oración. Evidentemente Dios es soberano, pero Dios ha establecido que la iglesia reciba sus bendiciones y la respuesta a través del recurso poderoso que se llama la oración. Los que lo creen dicen amén en esta tarde. Es por esto que Daniel se dispone para clamar a Dios durante 21 días. Es posible que él no se hubiera establecido desde un principio la cantidad de días, pero dice que él estuvo orando durante 21 días y estuvo 21 días porque en el día 21 vino la respuesta. 3 semanas él se encerró con Dios para clamar, hizo una especie de limitación de alimentos, absteniéndose de ciertos alimentos. Obviamente existe el ayuno completo, un ayuno donde usted se limita de agua y comida, otras veces usted se limita solamente de alimentos, sin embargo sigue bebiendo agua. Daniel hizo una especie de sacrificio para Dios para consagrarse en este tiempo de búsqueda y de oración, y se abstuvo de alimentos demasiado exquisitos, delicados, ciertas cosas, y se consagró con algunos compañeros, tal parece, para clamar a Dios por la nación de Israel. Y estuvo clamando durante 3 semanas, 21 días, y la palabra dice que cuando se cumplieron los 21 días, de repente viene un ser angelical que se le presenta a Daniel en esa habitación o donde él estaba, y le dice: Daniel, quiero decirte algo. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, ya la respuesta, ya Dios te había oído y ya la respuesta venía de camino. Quiero decirte en este día, Dios no está lejano, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios sí escucha a su iglesia, Él sí está cercano, Él sí está cercano a la oración de la iglesia. Y el ángel vino y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios que Él responde a la iglesia que clama. Gloria a Dios que Él responde a la iglesia que ora. Gloria a Dios que Él responde y Él viene a la iglesia que clama y busca su presencia. Sin embargo, el ángel le dice a Daniel algo curioso, y es que le revela que aunque desde el primer día la respuesta venía de camino, la razón por la cual el ángel había tardado 21 días, 3 semanas, no es porque hubiera mucho tráfico en el acceso entre el cielo y la tierra, no es porque hubiera mucho tráfico en el Turnpike, es que había acontecido algo en los aires, y es que un personaje llamado el príncipe de Persia se había opuesto a que la respuesta descendiera, por lo cual el ángel le revela a Daniel que había acontecido en los aires
Una guerra que duró 21 días hasta que entonces la respuesta vino de camino. Déjeme decirle que es posible que una de las grandes razones por las cuales a veces no hemos visto tal puerta abrirse es porque estamos sin saberlo, quizás en medio de una batalla espiritual. A veces la respuesta no ha descendido y a veces obviamente es que Dios ha determinado aún no es el tiempo. Como una canción de niño que dice: a veces cuando oro Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios dice espera, pero a veces puede ser que Dios dijo sí, pero en los aires hay una oposición a que la respuesta por la cual usted está orando llegue a su vida, que la bendición llegue a su vida. Pero quiero decirte, para ti, para tu vida, para tu familia, que va a haber victoria en el nombre glorioso de Jesucristo. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios en este día? Gloria a Dios. Sin embargo, mi estimado hermano, aunque sabemos que estamos en una guerra espiritual constante, una de las cosas importantes, aunque nuestro enfoque en la vida cristiana no es el diablo ni los demonios, algo que la palabra sí nos enseña es que hay que saber la manera como el enemigo opera para poder obtener victoria en el mundo espiritual. El apóstol Pablo dijo: pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el cristiano tiene que saber, número uno, que está en una guerra espiritual. Tiene que saber cuál es la manera como el enemigo actúa para saber anticiparse a través del poder de la oración y entonces obtener victoria. Y sabe que cuando leía esta semana este pasaje que ha estado resonando como un rema en mi corazón, veía algunos aspectos importantes, 3 en específico, que este pasaje nos enseña acerca de cómo opera el reino de las tinieblas en la guerra espiritual. Y quiero compartirlos contigo para después hablar sobre cómo podemos obtener victoria en el mundo espiritual y que podamos recibir la respuesta para aquello que estamos pidiendo. Número 1, se nos enseña en el pasaje que en el reino de las tinieblas, esto es algo muy curioso, hay distintos niveles de jerarquías y autoridad, insisto, en el mundo espiritual de las tinieblas. Es llamativo que en el reino de Dios no solamente hay ángeles, sino que hay arcángeles, querubines, serafines, cada uno de ellos con una misión, una responsabilidad en especial. Y en el reino satánico también hay distintos niveles de responsabilidad y de autoridad. Por esto Jesús dijo acerca de aquel demonio que tenía poseído a aquel muchacho, dijo: este espíritu no sale si no es con ayuno y oración. Luego veremos acerca de eso. Hay distintos niveles de autoridad en el mundo satánico de las tinieblas. Por esto se le presenta al ángel que venía con la respuesta un ser llamado el príncipe de Persia, que no era un rey de carne y hueso, era un principado satánico, un demonio con autoridad permitida por el diablo sobre, en especial, la región del imperio de Persia. La palabra establece en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ahora menciona 4 tipos de autoridad en el reino satánico. Dice: sino contra principados, número 1. Número 2, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por esto que el cristiano tiene que comprender que nuestro enemigo se trata de un ejército que está bien organizado. Y hay planes que se establecen en contra de la iglesia y en contra del cristiano. Pero gloria a Dios que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Por esto la victoria está garantizada. Pero aún así hay que pelear, hay que batallar. Y aquí me llama la atención que en específico se habla de un principado, porque se le llama el príncipe de Persia. Y se trata de un príncipe satánico, un demonio, un ser, un ángel caído de autoridad
que estaba sobre la región de Persia, la antigua Persia, que hoy sería la nación de Irán. Y es que algo curioso que la palabra nos enseña es que a los demonios les gusta ser territoriales y dominar territorios. Por ejemplo, a un tal endemoniado gadareno, cuando el Señor Jesús viene en la barca, se recuerda de eso y pone su pie en la playa de Gadara. Viene el endemoniado gadareno, un hombre atado, poseído por cerca de 6,000 demonios. Y dice la palabra en Marcos 5:10 que los demonios le rogaban a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Note cómo ellos no solamente estaban interesados en poseer a aquel hombre, sino que cuando este endemoniado se presenta ante Cristo, los demonios, como ya sabían que iban a ser expulsados por aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, le ruegan a Jesús algo: por favor, por lo menos no nos mandes fuera de esta región. Y es que los principados satánicos se interesan en gobernar sobre regiones, sobre países, sobre provincias, sobre ciudades, para que esa región en específico sea controlada por el diablo y la luz del evangelio no resplandezca. Vemos también, por ejemplo, en Apocalipsis 2:13, que a la iglesia de Pérgamo el Señor le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dice, donde está el trono de Satanás. Y es que ahí en Pérgamo había un principado satánico importante de idolatría hacia el César, y era un lugar de suma hechicería, paganismo, pecado, una región pagana, dijo Cristo, donde está el trono de Satanás. Es por esto que los demonios, los principados satánicos se dedican a poseer ciudades, y el diablo les asigna ciudades, provincias, estados, países, para que ellos controlen esa región. Es por esto que de hecho hay ciudades donde hay más delincuencia que en otras ciudades. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay países, hay zonas en específico donde el índice de suicidios es mucho más alto que en cualquier otro lugar. San Francisco, por ejemplo, es una ciudad poblada por la homosexualidad. ¿Se trata de algo meramente natural? No, se trata de un principado satánico que opera sobre esa ciudad. Cuando yo he ido de campaña a distintos lugares, hay ciudades donde uno siente liberación en los aires. No hablo en el mundo físico, hablo en términos espirituales. Uno percibe que en esa ciudad la iglesia es una iglesia potente de oración, aleluya, porque hay liberación. Usted dice: ¿cuántos alaban a Dios? Y la gente alaba a Dios. A ver cuántos alaban a Dios en este día. Pero hay lugares donde uno percibe opresión. ¿Le ha pasado a usted cuando va a una casa, por ejemplo, y va a orar en esa casa, que usted siente opresión sobre esa casa? Personas que se han mudado a una casa en específico y sienten opresión en esa casa. Dice: pastor, me mudé a esta casa y siento una opresión del diablo. No me pasaba en la otra casa. Es que hay principados, hay demonios, gobernadores asignados sobre una región, sobre una casa, sobre un país, que se encargan de obrar en esa región. Y el propósito del diablo es que la luz del evangelio no resplandezca. Pero qué curioso es que cuando llega un cristiano o una iglesia lleno del Espíritu Santo, los demonios tienen que huir, los principados se tienen que ir, los gobernadores del diablo se tienen que ir, aleluya. El enemigo tiene que retroceder, aunque haya una casa donde antes había hecho brujería, aleluya, como la casa en la cual mi esposa y yo, los niños, una vez nos mudamos y Dios nos reveló que había ahí brujería, y nos llevó al lugar y rompimos la brujería y reprendimos al diablo y a los demonios, aleluya, y Dios trajo liberación. Cuando una iglesia llega a una ciudad, Dios trae liberación a ese barrio, Dios trae liberación a esa ciudad, aleluya. Mire la pequeña Habana. ¿Cuántos aquí están desde el principio de la iglesia Monte de Sion? A ver las manitos, aleluya. Oh, ha llegado mucha gente nueva. Pero mire, cuando llegamos, la pequeña Habana era un lugar de perdición. Se podía percibir la oscuridad espiritual
en este barrio. Pero Dios trajo aquí una iglesia que sabe el poder de la oración. Una iglesia que ha venido como una antorcha en lugar oscuro a predicar la palabra. Aleluya. Una iglesia de oración. Y hoy la pequeña Habana ha cambiado. Aleluya. Porque el poder de Dios ha llegado a esta ciudad. Y donde llega una iglesia llena del Espíritu Santo, los principados satánicos se tienen que huir. Tienen que huir. Aleluya. Porque ha llegado una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que número uno, hay distintos niveles de autoridad en el mundo espiritual. Y el ángel tuvo que pelear con el príncipe de Persia, un principado satánico que había sobre el imperio de Persia. Lo segundo que aprendemos de este pasaje es que los principados satánicos habitan y operan no en la tierra, sino en los aires. En la tierra, evidentemente, ya dijimos que los demonios son territoriales. Hay demonios que habitan en la tierra, poseen personas, influencian personas, causan accidentes, etc. Pero el centro del reino satánico no está en la tierra, sino en los aires. En Hebreos 4:14 se dice que Cristo traspasó los cielos, hablando de cielo, no en singular, sino en plural. Y es que se cree bíblicamente que existe al menos 3 cielos. El primero es este que estamos viendo acá. Ahora no lo podemos ver por este cielo, por este techo. Pero al salir afuera podemos ver el cielo. Todo eso, las nubes, sol, luna, estrellas. Todo este primer cosmos que podemos ver que compone lo que es el primer cielo. El tercer cielo, el más allá, es donde está el trono de Dios. Pero entre el primer cielo y el tercero se cree que está el segundo cielo, donde está el trono de Satanás. Oiga esto. Y donde ocurren las batallas espirituales. Por ejemplo, en Efesios 2:2 la Biblia se refiere al diablo como el príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire. Capítulo 6, Efesios 6, dice la palabra que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También en Apocalipsis 12 dice el apóstol Juan: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque lo que sucede es que en el segundo cielo habita el trono de Satanás. Cuando Lucifer y aquel tercio de ángeles de Dios, el 33% de los ángeles de Dios, se rebelaron junto con Lucifer contra Dios, Dios los arrojó a Lucifer y a ese tercio de ángeles del tercer cielo. Porque allá arriba no puede haber pecado. Allá arriba no puede haber maldad. Allá arriba no puede haber rebelión. Allá arriba no puede haber inmundicia. Y Dios arrojó a Lucifer y a sus ángeles del tercer cielo y fueron arrojados al segundo cielo. Sin embargo, quiero decirle algo glorioso, y es que aunque Lucifer y los ángeles fueron arrojados al segundo cielo, la palabra muestra la caída profetizada de Lucifer. No solamente fue arrojado del tercer cielo al segundo, donde ocurren las batallas espirituales, sino que la palabra dice, como ya contamos, que en la gran tribulación Miguel y los ángeles pelearán contra el diablo y los van a arrojar del segundo cielo y descenderán literalmente a la tierra. Por eso la palabra dice, ay de los que moran sobre la tierra en el tiempo, obviamente, de la gran tribulación. Pero cuando venga Cristo en su segunda venida, tampoco se hallará espacio ni lugar para el diablo aquí en la tierra. Porque vendrá el Rey de Gloria. Porque vendrá el Rey de Gloria. Y donde está Cristo, ahí no puede estar el diablo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué cosa? Libertad. Cuando Cristo venga en la segunda venida,
atará al diablo y lo lanzará a una cárcel de oscuridad que se llama el abismo, en las profundidades. Después de los 1000 años, dice la palabra que será suelto por breve tiempo, pero será entonces lanzado definitivamente para un lugar que se llama el lago de fuego. Así que él, antes que estaba Lucifer en el tercer cielo, fue arrojado al segundo cielo. En la gran tribulación será arrojado desde del segundo cielo a la tierra, después al abismo y después al lago de fuego. Pero el cristiano, la palabra dice, mas la senda de los justos no es como la del diablo, no, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? Gloria a Dios. Sin embargo, hay que comprender lo que en el segundo cielo, mientras tanto, existe una batalla espiritual. Es por esto que cuando el ángel viene con la respuesta, le toma 21 días llegar a la tierra. Insisto, no porque hubiera tráfico, mi hermano, sino porque había una batalla espiritual en el segundo cielo. Quiero decirle que aunque muchas veces miramos únicamente con ojos físicos aquí en la tierra y vemos las cosas muy naturalmente, en realidad el mundo espiritual rige el mundo natural. Y lo que está pasando es que hay una guerra espiritual en los aires. Por esto cuando Zorobabel se vio afrentado por los samaritanos y los árabes que estaban oponiéndose y la obra se detuvo durante 16 años, Dios le dijo a Zorobabel a través de un profeta: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Aleluya. Porque se trataba de una guerra espiritual y el mundo espiritual rige el mundo natural. Así que hay distintos niveles de autoridad en el mundo satánico. Número 2, esa guerra ocurre en los aires. Pero lo tercero que vemos en el pasaje es que el propósito de tal guerra o batalla en los aires es para estorbar la realización de los planes de Dios en la iglesia. La palabra enseña acerca del anticristo que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una de las cosas que el diablo ha intentado, hacer siempre es destruir lo que Dios ha creado, corromper lo que Dios ha creado, estorbar los planes de Dios. Pablo dijo una vez, hermanos de Tesalónica: intentamos ir a vosotros una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y esto habla de una realidad que la iglesia no puede ignorar. Dios tiene planes establecidos, pero el propósito del diablo y su reino es estorbar la realización de los planes de Dios. Por ejemplo, por ahí estaba profetizado que la Virgen iba a concebir. Y de repente nace el Mesías. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Pincha a un rey malvado llamado Herodes para que mande a matar a todos los niños en Belén menores de 2 años. No puede lograrlo porque Dios siempre se anticipa a los planes del diablo. Y antes que venga Herodes, un ángel se le aparece a José y le dice: levántate de noche, levántate. Herodes quiere matar al niño, vete hacia Egipto. Y José se va con María y el bebé Jesús hacia Egipto, y el diablo no puede destruirlo. Y se mantiene Jesús en cierto anonimato durante cerca de 30 años, hasta que finalmente se manifiesta, es bautizado por Juan el Bautista, va al desierto, y cuando está en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, le aparece el tentador para intentar otra vez destruir su propósito. Primero lo tienta a que rompa su ayuno, quiebra, convierte los panes. Era ya en el final de los 40, pero le tienta a su autoridad. Mira, convierte estas piedras en pan. Luego lo lleva al pináculo del templo. Lánzate hacia abajo, porque los ángeles te guardarán. Y luego le ofrece los reinos del mundo. Le digo: si tan solo me adorares. Y el diablo le ofreció los reinos del mundo para intentar corromper el plan y el propósito de Cristo. Pero lo que el diablo
no se estaba esperando era que Cristo iba a rechazar la oferta, porque Él como quiera iba a hacerse Rey de reyes y Señor de señores, no a través de adorar al diablo, sino a través de su sangre derramada. Por eso en Apocalipsis al final dice alguien: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Aleluya. Y Él viene de la tierra con una corona llena de diamantes, llena de perlas. Aleluya. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Luego hasta le habla a través de un Simón Pedro. Le dice: Señor, ¿qué es eso de ir a la cruz? Nunca tal te acontezca. Una y otra vez el diablo intentando detener los propósitos de Dios. Y déjame decirle algo: el diablo no es omnisciente, pero sí de alguna forma escucha ciertos planes y propósitos de Dios. Es por esto que a gente que ha nacido con propósito, el diablo ha tratado de matarlo desde niños y ha intentado destruirlo desde pequeños. Ay, si yo le cuento cuántas veces yo estuve al borde de la muerte. Le cuento historias tremendas. Historias tremendas. Porque el diablo sabe los planes de Dios cuando Dios tiene planes con tu vida, con tu familia. Y trata de oponerse para que la respuesta no llegue, para que la bendición no llegue, para que el plan de Dios no sea realizado, para destruir el plan de Dios con nuestras vidas. Pero quiero decirte que el diablo no podrá detener los planes de Dios para contigo. Aleluya. El diablo no podrá destruir lo que Dios ha establecido sobre ti, porque aún al diablo, óigalo bien, Dios utiliza su oposición para glorificar su nombre. Aleluya. Y cuando viene el enemigo como río, Dios levanta bandera contra él y nos da una gran victoria. ¿Cuántos pueden rugir de alabanza para Dios durante un minuto? A ver. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? Así que el ángel viene. Daniel, mira, desde el primer día venía la respuesta. Pero se me opuso el príncipe de Persia. Pero he llegado a ti, Daniel, porque cuando estaba en esa batalla, mientras tú perseverabas orando, de pronto vino el ángel, el arcángel Miguel, y me ayudó para vencer al príncipe de Persia. Miguel en la Biblia es un ángel encargado en específico de cuidar y batallar a favor de la nación de Israel. Y el príncipe de Persia quería estorbar la declaración que iba a establecer aquel ángel acerca del plan de Dios con Israel. Pero había un hombre que estaba clamando de rodillas durante 21 días. Y el diablo no pudo estorbar que la respuesta llegara. Aleluya. Por eso este ángel, con la ayuda de Miguel, derrotan al príncipe de Persia y llega a donde estaba Daniel, que por cierto, cuando leemos el capítulo 10, vemos que aparentemente hay dos personajes que se le aparecen a Daniel. Uno es el ángel que venía con la respuesta y él cae, Daniel, ante esta palabra, pero de repente dice, mas apareció uno de repente con semejanza de hombre que tocó mi cuerpo y me puso de pie. Y le dije, Señor, fíjense cómo se refirió a este segundo personaje como Señor. Señor, no puedo hablar. Dice, pero él, ese con semejanza de hombre, tocó mis labios y pude hablar. Cristo mismo, aleluya, manifestándose en ese momento. Y cuando usted lee las especificaciones, todo lo que dice ahí es lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 1. Las similitudes de cómo ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, todo similar a lo que aparece en Apocalipsis. El ángel había venido con la respuesta, pero como un bonus de gloria, Cristo mismo se la había manifestado al profeta Daniel. Fíjese lo que el diablo quería estorbar, que la bendición llegara, que la bendición fuera declarada sobre la nación de Israel. Pero hubo una gran victoria y el ángel le habló entonces a Daniel el plan de Dios con Israel y cómo iban a ver los imperios. Léalo luego, Daniel 10,
11 en adelante. Algo glorioso, 10, 11 y 12. Una profecía profunda que se ha ido cumpliendo y todavía hay planes de Dios con la nación de Israel. ¿Cuántos alaban a Dios por eso en este día? Pero viene ahora la gran pregunta: ¿cómo puede la iglesia obtener victoria en el mundo espiritual? Ya hemos aprendido que la iglesia está en una batalla constante. Tenemos una guerra. Hay principados sobre Miami, hay principados sobre la Florida, hay principados satánicos sobre los Estados Unidos, sobre los países. Hay autoridades espirituales que intentan evitar que la bendición de Dios descienda y que la gente se acerque a Cristo. Pero es curioso que Dios le ha dado a la iglesia los recursos para que tengamos la victoria. Quiero decirte algo: no está en la iglesia la victoria está en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Aleluya. La palabra dice que Cristo Jesús en la cruz del Calvario públicamente exhibió a los principados y a la potestad, aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz. Y que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra que Dios ha puesto a Cristo sobre todas las cosas. Aleluya. Él es la autoridad suprema. Él venció por ti y por mí. Pero que nadie se equivoque. Seguimos en una batalla, por lo cual la palabra dice a la iglesia: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. La armadura es para pelear, no en las fuerzas nuestras, sino en el poder del Espíritu Santo. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quiero citarte algunas armas poderosas. La primera es la oración ferviente y persistente, la cual moviliza el ejército de Dios para darnos la gran victoria. 21 días hubo una batalla en los aires, y ¿sabe usted lo que causó que el ejército de Dios se movilizara para darle victoria a ese ángel y que la respuesta viniera hacia Daniel? Que había un hombre que durante 3 semanas no había desistido y había seguido clamando a Dios fervientemente hasta recibir la respuesta. Esto a mí me impresiona, ¿sabe? Que Dios es soberano. Dios puede con solamente dar una palabra darte la gran victoria. Los ángeles de Dios son poderosos. Son más en número que los demonios. Sin embargo, Dios ha establecido que la iglesia obtenga la victoria a través de la oración. Repito otra vez, como dijo un predicador: Dios no hará nada que la iglesia no lo provoque a través de la oración. Pedro fue preso por Herodes. Al día siguiente lo iban a matar. Y la iglesia se dio cuenta que la batalla real no estaba en el mundo físico, estaba en el mundo espiritual. Y se encerraron en una casa a clamar a Dios por el milagro. Se encerraron para clamar a Dios por la victoria. Napoleón Bonaparte una vez dijo: le temo más a una anciana de rodillas que a un ejército entero. Aleluya. Y la iglesia se metió en una casa a clamar, a orar por Simón Pedro, el apóstol, a clamar por su liberación. Y cuando la iglesia comenzó a clamar, dice la palabra, así que estaba Pedro custodiado en la cárcel, pero, dígalo fuerte, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, esto no fue una oración: Señor, mira Pedro, nos reunimos aquí en este día en el nombre de Jesús, amén, cada uno para el trabajo. Oración a Dios sin cesar a favor de Pedro. Aquello no era una oracioncita, aquello era un pueblo clamando. Aquello era un pueblo haciendo guerra espiritual. Ay, ay, ay. Aquello era un pueblo como Monte de Sion que sabe el poder de la oración. Aleluya. Ellos no fueron a hacer manifestación frente a la Casa Blanca.
Hoy la iglesia se ha secularizado mucho. Las armas de nuestra milicia no son carnales. La iglesia no consigue nada haciendo manifestaciones frente a la Casa Blanca. Qué bueno que hayan políticos que sean cristianos, pero déjame decirle, el recurso de la iglesia no es la Casa Blanca ni la política, es la oración de la iglesia. La oración, aleluya, es más poderosa que cualquier dictamen, es más poderosa que cualquier gobernador. La oración de la iglesia. Y la iglesia clamó a Dios. Y la oración de una iglesia persistente de repente hizo que Dios dijera: hey, tú, ángel, ven acá. Desciende rápido para abajo, que hay una iglesia aquí abajo clamando. Y cuando Dios le dio la orden, aquel ángel bajó a 500 millas por hora a la velocidad de la luz, vino rápido y traspasó el segundo cielo. Ningún demonio pudo pararlo, aleluya. Y vino de repente y se metió dentro de la cárcel. Los demonios no pudieron pararlo. Las paredes de la cárcel no pudieron pararlo. Las rejas de la cárcel tampoco. Las cadenas tampoco. Y llegó y se estableció allí presente en la cárcel. Y tomó a Simón Pedro, que estaba dormido. ¿Sabe por qué estaba dormido? Porque había uno que le había dicho: cuando seas viejo, te van a ceñir. Le digo: está bien, me van a ceñir, pero voy a llegar a viejo. Así que aunque veré 2 días que me mata mañana, yo sé que es mentira. No va a poder destruir, porque Dios me dijo que aleluya, que voy a llegar a viejo. Él estaba confiado en la palabra. Durmiendo ahí, roncando Simón Pedro en la cárcel, custodiado por 4 grupos de 4 soldados. Pero llegó el ángel, tocó a Pedro, le quitó las cadenas, le abrió la reja, le abrió la cárcel y lo sacó de la cárcel, aleluya. Y Pedro pensó que era una visión, pero de repente desaparece el ángel y él se ve sueltecito. Y no le voy a decir qué más. Se vio sueltecito allá afuera, fuera de la cárcel. Y dijo: pero yo pensaba que era una visión. Es verdad. Lo que está pasando es que Dios ha enviado su ángel. ¡Aleluya! ¿Y sabe usted dónde fue él a dar el testimonio? Donde él sabía que había una iglesia orando. Donde él sabía que había una iglesia clamando. ¡Aleluya! Pedro no era de los que se relacionaba con gente fría. Él iba donde había poder y unción. Aleluya. Y fue a la casa donde él sabía que se estaba orando. Y llegó y entró y dijo: lo que ha pasado es que Dios ha enviado su ángel y me ha liberado. Y dice la palabra que Herodes buscó a Pedro el siguiente día, pero no lo halló. Dios hasta lo escondió de los planes de Herodes. Aleluya, porque la iglesia había aprendido que la manera más efectiva como ella puede combatir los principados satánicos es a través de la oración. Déjeme decirle algo: el diablo no le teme a una iglesia que no ora. Hay iglesias que se han muerto por dentro, se han secado porque han dejado de orar y de buscar a Dios. Iglesias que son solo apariencia, muy profesional, mega iglesias, músicos estudiados, no tan buenos como los que tenemos aquí, pero músicos estudiados, contratados, iglesias con los mejores audios, las mejores vestimentas, pero vacíos por dentro. Usted llega a sus cultos y no hay gloria. Usted llega a su culto y dice: ¿cuántos alaban a Dios? Nadie alaba. Porque no hay gloria en ese lugar. Como le dijo Cristo a una iglesia: por allá tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Sabe usted cuándo se muere una iglesia? Cuando deja de orar. ¿Sabe usted cuándo se muere un cristiano? Cuando deja de orar. ¿Sabe usted cuándo se muere una congregación? Cuando deja de orar y de buscar a Dios. Muchas iglesias se han quedado sin gloria. Déjeme decirle, cuando la iglesia no ora, los principados satánicos toman autoridad. Yo he estado en ciudades, lo repito otra vez, donde he percibido la opresión satánica terrible.
Estás en otra donde hay gloria, hay libertad, como en esta mañana. ¡Aleluya! Pero he estado en lugares donde se respira opresión espiritual, porque son grandes principados satánicos que hay en esa ciudad. ¿Y sabe usted cuándo es que los principados reinan con más influencia? Cuando la iglesia ha bajado los brazos. Israel peleó contra los amalecitas. Cuando Moisés levantaba las manos, milagrosamente Israel vencía. Cuando él bajaba los brazos, Israel perdía la batalla. La iglesia que no ora permite que el diablo se lleve a la gente al infierno. Pero la iglesia que ora modifica, cambia, trastorna las ciudades. ¡Aleluya! Como decían, estos son los que trastornan las ciudades. Después lo dijeron, esta es una plaga. ¡Aleluya! Era una iglesia en la primitiva, aquella que oraba, que permanecía orando y buscando a Dios. Por esto en Monte de Sión creemos que sin oración no se puede ser cristiano. Que sin oración la iglesia no avanza. Que sin oración no hay gloria. Por esto, como dijo Papi, antes de los cultos aquí hay tiempo de oración. Gente que la amando a Dios. Después del culto usted saluda a la gente, se comen un sándwich, pero cuando llega a la iglesia no hable nada. No le hable de Macy's. Tírese de rodillas a buscar a Dios. Porque es verdad que Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Y la presencia del Espíritu está contigo siempre, donde quiera que tú vayas. Pero su gloria se provoca a través de la oración. Por esto a los cristianos que ya tenían el Espíritu Santo, le digo, Pablo, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espíritus. O sea, cuando se reúnan, llénense del Espíritu. Provoquen la atmósfera de gloria. Provoquen la gloria. Mire, yo he ido a lugares donde la gente son espectadores. Llegan a la iglesia, se sientan esperando que empiece el culto, que empiece el show. Y empiezan las alabanzas. Ay, qué bonita la alabanza. Pero no hay fruto de labios. No hay tiempo de oración antes del culto. Vienen a un show y son comunidades vacías. Mi hermano querido, la iglesia, dijo Cristo, en mi casa será llamada casa de oración. Lo principal en una iglesia que quiera provocar la gloria en la ciudad es que sea una iglesia de oración. Por esto la iglesia no puede nunca dejar los cultos de oración. La iglesia que deja los cultos de oración se seca. La iglesia que deja de hacer vigilia se seca. La iglesia que deja de orar se seca. La iglesia, por otro lado, que ora es la iglesia que ve el poder de Dios. Y la iglesia que ve a los principados satánicos replegarse. Otra vez insisto, mire lo que Dios ha estado haciendo aquí en la pequeña Habana. Mire cómo Dios ha puesto esta iglesia como una antorcha encendida en este lugar. No hay ningún secreto, es la oración y la predicación de la palabra. La iglesia que ora ve el poder de Dios. Los que lo creen digan amén y den un aplauso a Dios en este día. La oración activa a los ángeles de Dios para darte la victoria. Y se me acabó el tiempo en este día. Me faltaron 2 puntos. Solamente los menciono. Número 2, hay una segunda herramienta que va siempre de la mano con la oración. Y es el ayuno. La Biblia habla acerca del poder que hay en el ayuno. Cuando los discípulos vieron a un muchacho endemoniado, lo reprendieron en el nombre de Jesús. Mire, ellos ya habían visto demonios salir. Habían tenido, Cristo les había dado autoridad a ellos. Pero se encontraron con un demonio que no pudieron echarlo fuera. Y de pronto viene Cristo que baja del monte, reprende al demonio, es libertad del muchacho. Y después los discípulos preguntan, Señor, what happened? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le dijo, por vuestra poca fe. Dice, pero este género, hay distintos géneros, autoridades, niveles de poder, de influencia, de jerarquía en el mundo de las tinieblas. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Una escopeta de doble cañón. No sale si no es con oración y ayuno.
¿Sabe usted por qué el ayuno es tan importante? Dos razones. Número uno, el ayuno aumenta nuestra fe. ¿Sabe usted por qué? Porque ayunar y dejar de comer y no leer la palabra es por gusto. El ayuno verdadero es dejar de alimentarse físicamente para alimentarse de esta palabra. Pero también porque el ayuno, oiga esto, somete nuestra carne a la voluntad de Dios. Y es que los demonios respetan a un hombre o a una mujer que primero que todo se somete a Dios. Dice la palabra en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero dice, someteos pues a Dios. Después resistir al diablo y entonces huirá. Los demonios no respetan a alguien que no se somete a Dios. Pero alguien que sí se somete a Dios y a su palabra, los demonios lo respetan. Por esto, cuando usted ayuna, usted está sometiendo su carne para buscar a Dios. Y usted recibe autoridad cuando ayuna. Yo lo he podido ver. Cuando usted se mete unos días de ayuno, créame, usted sale de ahí espiritualmente como un león. Es como que recibe del cielo una autoridad espiritual especial. Gigi Ávila, uno de los hombres de Dios más grandes de la historia, a través del cual fueron salvas miles de personas, era un hombre que no solamente hablaba de algo teórico, él demostraba el poder de Dios. Sordos eran sanados, aleluya. Endemoniados eran libres, aleluya. Y él hablaba mucho sobre la necesidad de ayunar. Mire, Cristo ayunó. La iglesia primitiva ayunaba. La iglesia primitiva hacía ayunos. Vemos ahí que cuando fueron a ungir a los ancianos, dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Pablo y Bernabé fueron llamados en un ayuno. Vemos que cuando el diablo intentó destruir a los judíos en el tiempo de Esther, ¿qué fue lo que hizo Esther? Convocó a un ayuno. Josafat, cuando vio a los enemigos que venían, ¿qué hizo él? Convocó un ayuno. Segundo de Crónicas 20 dice, entonces él convocó ayuno a todo Judá. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué razón? Algo especial sucede cuando la iglesia ayuna. Se somete a Dios. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas que dicen, porque Cristo oró, ya yo no oro. Porque ya Él ayunó, ya yo no ayuno. Cristo dijo, los que están de bodas no pueden ayunar, pero vendrán días, dijo acerca de los discípulos, cuando sí ayunarán. Y si Cristo dijo que la iglesia debía ayunar, y la iglesia primitiva ayunó, y vemos ejemplos múltiples en la Biblia, ¿por qué no voy a ayunar yo? El ayuno llena a la iglesia de autoridad. Practícalo y va a ver. Moisés fue un hombre que ayunó 40 días y 40 noches. Uno de los profetas más grandes de la historia. Cristo Jesús también 40 días y 40 noches. Mire, en la historia de nuestros tiempos, ¿quiénes fueron la gente que fueron usados por Dios? Pregúnteles qué fue la dinamita que provocó la gloria. Oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Lo que pasa es que queremos en este último tiempo la nueva fórmula. No hay ninguna fórmula. Es el mismo secreto de la palabra. Oración y ayuno provoca la gloria. ¡Aleluya! Si ves ataduras en tu casa, mire, enciérrese un día en ayuno y oración. Enciérrese con Dios ahí. Y usted va a ver liberación. Usted va a oír a los demonios gritando por allá afuera. Usted va a escuchar al brujo de al lado irse corriendo. Aleluya. Usted va a ver la puerta abrirse. Aleluya. Porque la oración y el ayuno provocan la gloria de Dios. Lo que dice amén en este día. Y número 3 y último, la proclamación en voz alta de la palabra. Déjame decirle que hasta sectas impías como el Islam creen en la importancia de la proclamación. Por eso a ciertas horas del día ellos proclaman sus cánticos en árabe para proclamar su doctrina a los aires. Lo que sucede es que sí hay una gran necesidad de que la iglesia abra la boca y proclame la palabra de Dios.
Hay un versículo poderoso, Efesios 3:10, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La proclamación de la palabra hiere el mundo espiritual. Por esto la iglesia no solamente ora, por esto la iglesia no solamente ayuna, por esto una iglesia de poder es una iglesia que predica la palabra pura aquí en el púlpito, pero también predica allá en las calles. Porque la proclamación del evangelio hiere el mundo satánico, el reino satánico. Dice la palabra que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos fueron a predicar la palabra. Y dijo Cristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Con razón, cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos y empezaron a predicar, esto alborotó el reino de las tinieblas. Y vino una muchacha endemoniada, adivina, a perseguirlos a ellos, porque la proclamación de la palabra estorbaba el reino de las tinieblas. Parece que algo pasaba cuando ellos predicaban la palabra, que le estorbaba un poco la adivinación. Parece que algo comenzó a pasar en Filipo, que los demonios no podían obrar de igual manera, porque habían llegado unos que predicaban la palabra. Hoy en día se predica muchas fábulas, muchos cuentos, muchas historias, muchos chistes, muchas anécdotas personales. Lo que funciona es la predicación de la palabra. Dice la palabra en Apocalipsis: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos. La proclamación de la palabra. Mi hermano querido, cierro con esto. Quiero decirte una noticia buena y una mala. La mala, aparentemente, es que estamos en una guerra espiritual. Pero la buena es que la victoria está garantizada para aquellos que estamos en Cristo Jesús. La palabra dice en Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y yo en este día te animo a no ser un cristiano tibio ni frío, a no ser un cristiano que solamente fuiste salvo y ya no, a ser un soldado de Cristo. Cada uno ha sido llamado a pelear la buena batalla de la fe. Yo quiero decirte que en Cristo está disponible la victoria para nuestras vidas. Y ya viste en este último tiempo cómo el diablo se ha preparado planes para destruir ciudades, para llevarse la familia, para trastornar los niños con ideologías paganas. Pero yo creo en algo más poderoso que los presidentes y los gobernantes, y se llama el poder de una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso en este día quiero finalizar haciendo con ustedes lo que hemos aprendido hoy: guerra espiritual.